El viajero. Érase una vez un joven llamado Nicolás que se dedicaba a viajar por el país, ganándose una comida aquí y un lecho allá, y a veces 1 o 2 monedas. Segaba el trigo, tocaba el violín, herraba a los caballos, escribía cartas, esquilaba el ganado y cantaba canciones. Ninguno de esos menesteres hacía bien, pero la gente se alegraba de verle llegar y le daba trabajo. Un día, Nicolás se hallaba en una región remota en donde jamás había posado sus pies. Estaba cansado y hambriento y comenzaba a llover. En lontananza divisó las torres y almenas de un castillo. «Seguro que allí encontraré trabajo», se dijo. «Los castillos están habitados por reyes y siempre hay mucho que hacer en las mansiones reales. Habrá botas que limpiar, platos que lavar y caballos que herrar. Además, a los reyes les gusta la música y mis canciones son muy bonitas». Desfallecido de hambre y cansancio, el joven echó a andar hacia el castillo. Al fin, tras una larga caminata, llegó a sus muros, agotado y calado hasta los huesos. El puente levadizo estaba tendido sobre el foso, y como no había centinela que le impidiera el paso, penetró en el patio de armas. En todas las ventanas había luces encendidas, pero no se oía el menor ruido en el interior. La gran puerta estaba abierta de par en par, y en vista de que nadie respondía a su llamada, Nicolás franqueó el umbral. Entró en una amplia sala de cuyos muros colgaban valiosos tapices. En un extremo ardía un fuego en una inmensa chimenea, y en el centro había una enorme mesa de roble cubierta con un rico paño bordado en rojo y azul. En medio de la mesa había un cojín de terciopelo rojo, y sobre este una corona de oro engarzada con rubíes grandes como nueces. Nicolás la contempló pasmado. «Estoy tan cansado y hambriento que la imaginación me engaña», pensó. «Es preciso que haya comida y un lecho, y si no hay nadie a quien pedírselo, lo buscaré yo mismo». Cruzó todas las habitaciones del castillo, dando voces y buscando a alguien, pero no vio un alma, aunque las chimeneas y las luces estaban encendidas y las mesas repletas de alimentos. Subió al piso superior y halló un pequeño desván en el que no había chimenea. La luz era escasa y el único mobiliario consistía en un jergón en el suelo y una mesa rústica. Sobre esta había una jarra de agua y un mendrugo de pan seco. Nicolás echó un vistazo por la habitación pensando: «Puesto que no he trabajado a cambio de comida y alojamiento, tendré que conformarme con esto». Tras comerse el pan y apurar el agua, se quedó profundamente dormido, apoyado sobre la mesa. Entonces empezó a soñar que un cisne blanco se acercaba a él y le decía suavemente: «La corona es tuya, póntela y serás rey». A la mañana siguiente, Nicolás despertó sintiéndose como nuevo y se rió al recordar el sueño. Volvió a cruzar todas las habitaciones del castillo, en cuyas chimeneas seguía ardiendo fuego, en tanto las luces permanecían encendidas y la comida intacta sobre las mesas. Por último, llegó a la amplia sala y al penetrar en ella, un enorme cisne blanco se elevó en el aire, extendió sus alas y se posó sobre la mesa junto a la corona de rubíes. Entonces, recordando el sueño que había tenido, Nicolás tomó la corona y se la ciñó. En esto se oyó un ruido como de 1.000.000 de sábanas de seda al rasgarse, seguido de un aleteo y rumor de plumas. El cisne desapareció y en su lugar apareció una bella princesa ataviada con un vestido blanco recamado de perlas y adornado con cintas de satén. Se acercó a Nicolás y le tomó la mano diciendo: «En muchos años has sido tú el único viajero que solo ha tomado lo que merecía. Otros comían como cerdos y bebían como cosacos. Se envolvían en mantos de seda y se metían con sus sucias botas entre las blancas sábanas de seda. Tu honradez ha roto el hechizo por el que una bruja me mantenía dormida y me has liberado.
Desde ahora serás el rey de este castillo. Y si te place, yo seré tu reina. Tras decir esto, condujo de la mano a Nicolás por el castillo, que súbitamente había cobrado vida. Unas criadas trajinaban en las cocinas. Los mayordomos entraban y salían de las habitaciones. Unos mozos sacaban los caballos de las caballerizas. Los jardineros atendían a los rosales y los músicos tocaban y cantaban. Nicolás no podía dar crédito a su buena estrella, pues la princesa era encantadora y la corona no le pesaba demasiado. Y ambos vivieron felices en el castillo el resto de sus días. El hada Azucena. El hada Azucena contempló su imagen reflejada en las claras y profundas aguas de la charca. ¿Por qué no tendré alas?, sollozaba. ¿Por qué seré una hada tan mala? Con los ojos arrasados en lágrimas, no pudo ver la figura que se reflejaba en el agua. Solo cuando la reina de las hadas le habló, alzó la mirada. No eres una hada mala, Azucena, pero todavía te quedan algunas cosas por aprender. Anda, sécate los ojos y dime qué ves reflejado en la charca. Veo a una reina bellísima y a una hada fea y desesperada. Aquí no hay una hada fea, Azucena, sino una hada muy bonita que frunce el ceño. Las hadas no deben fruncir el ceño, sino sonreír. Es mucho más fácil, te lo aseguro. Azucena contempló su enfurruñada imagen y sonrió. Y luego frunció de nuevo el ceño y volvió a sonreír. Tienes razón, es muchísimo más fácil. Otra cosa que deben hacer las hadas, dijo la reina, es escuchar siempre con mucha atención. Nunca se sabe quién puede llamarnos pidiendo ayuda, ni cuándo. Ahora vete a casa y recuerda mis palabras. A primeras horas del día siguiente, Azucena se despertó con el canto alegre del mirlo. Gracias, mirlo, dijo al salir de su casa. Sonrió a las flores y escuchó los murmullos matutinos. En esto, oyó un ruido extraño que procedía de la charca. Avanzó de puntillas y miró por entre los juncos. En la orilla había una niña sentada, llorando desconsoladamente. ¿Hola? ¿Qué te sucede? La niña dejó de llorar y la miró. Soy un hada de verdad, y quizá pueda ayudarte. La niña cogió la muñeca que yacía sobre la hierba y dijo entre sollozos: Se me ha roto, Lucinda. Tiene la cara toda sucia y el vestido roto. Veamos. Pobrecita, está hecha una pena. Pero no te apures, creo tener la solución. Azucena sacó del bolsillo una cajita de polvos mágicos y mientras echaba unos pocos sobre el rostro de Lucinda, cantó: Polvitos mágicos, yo os imploro que deis a Lucinda un nuevo rostro. Se produjo entonces un resplandor plateado y al instante Lucinda tuvo un nuevo rostro limpio y bello. ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias! Lucinda es aún más bonita que antes. Iré a casa a enseñársela a mi mamá. Y la niña se fue corriendo más contenta que unas Pascuas. Azucena regresó a su casa y en su habitación se miró al espejo para comprobar si aún sonreía. Al darse la vuelta, notó algo que la llenó de alegría. En su espalda empezaban a nacer 2 minúsculas y hermosas alas. Son muy pequeñas, pero ya crecerán. Al día siguiente, cuando estaba en el jardín, oyó un fuerte ladrido, seguido de un gemido y el estrépito de latas arrastradas por el suelo. Azucena salió precipitadamente a ver si podía prestar su ayuda.
y junto al camino vio a un perro que intentaba desprenderse de unas latas atadas a su cola. Pobrecillo, ¿quién te ha hecho eso? Esos endiablados chiquillos que viven cerca de aquí, se lamentó el perro. Ellos se han divertido mucho, pero maldita la gracia que me hace a mí. Te comprendo. No te muevas mientras intento deshacer los nudos. Pero estaban atados muy fuertes y Azucena no conseguía deshacerlos. Echó, pues, unos polvitos mágicos sobre la cola del perro, cantando. Polvitos mágicos, desprended al momento estas latas de la cola del perro. Al instante desaparecieron las latas. El perro expresó su agradecimiento con un ladrido y, meneando la cola muy contento, prosiguió su camino. Azucena fue a sentarse un rato junto a la charca. Se había levantado viento y el agua se agitaba entre los juncos. Cuando volvió a calmarse, Azucena vio su imagen reflejada en ella. ¡Mis alas! ¡Casi han crecido del todo! ¡Oh, qué hermosas son! Entonces oyó una voz que se lamentaba. ¡Pepito! ¿Dónde te has metido? Y apareció una anciana que llevaba en la mano una jaula vacía. ¡Ay de mí! Olvidé cerrar la ventana y mi loro se ha escapado. Ay, ojalá no le haya sucedido nada malo. No se aflija, yo daré con él. Siéntese y descanse un rato. Azucena silbó una determinada nota y esperó. Pero no obtuvo respuesta. Entonces echó a andar por el bosque, deteniéndose de vez en cuando para silbar. Al fin oyó un débil silbido y siguió la dirección del sonido hasta llegar al lugar donde se encontraba Pepito prendido en una zarza. Azucena echó unos polvitos mágicos sobre la zarza y cantó. Polvitos mágicos, liberad al pobre Pepito de la zarza en que se haya prendido. Se produjo un resplandor y al instante Pepito volvió a su jaula. La anciana se puso muy contenta, pero Azucena estaba tan cansada que deseaba regresar a casa cuanto antes para meterse en la cama. ¿Por qué no intentas volar? Azucena se volvió y vio a la reina de las hadas. Te felicito, querida. Como todas las hadas buenas, has aprendido a sonreír y ser amable con los demás. Te has merecido tus hermosas alas. Vuela, querida. Azucena jamás se había sentido tan feliz. Por fin era un hada como las demás. Osito Pequeño y el castor. Todos los días, Osito Pequeño se dirigía al roble que crecía en el lindero del bosque para practicar el tiro con arco. Practicaba y practicaba hasta que los brazos le dolían de sostener el arco y los dedos se le entumecían de agarrar las flechas. Pero por más que se esforzaba apuntando con gran cuidado, no lograba hacer blanco en el inmenso roble. Entonces hizo una pequeña trampa y se aproximó más, pero ni aun así consiguió acertar. Se aproximó todavía más, cada vez más, hasta que estuvo tan cerca que ya no podía fallar, y todas las flechas, una detrás de otra, dieron en el tronco del árbol. Osito Pequeño se sentía un poco avergonzado de sí mismo y también cansado de practicar todo el día. Se echó, pues, el arco al hombro, metió las flechas en su cinto y se adentró en el bosque, atento a divisar las huellas de algún búfalo, algún lobo o algún ciervo. Pero lo único que vio fueron las diminutas huellas de los ratones de bosque y las vacilantes pisadas de los conejos. Osito Pequeño se arrodilló y aplicó el oído a tierra. ¡Atención! ¿Sería aquel estrépito el de las patas de un búfalo? ¿Una manada de ciervos brincando por el bosque? ¿Un lobo avanzando con paso sigiloso? No, solo podía ser una pareja de chimpancés caminando sobre las hojas.
un lagarto verde deslizándose por entre la hierba y un topo, deslumbrado por la luz, abriéndose paso torpemente por entre los helechos. En esto apareció un conejo corriendo por el sendero y se plantó sobre sus patas traseras delante de Osito Pequeño, mirándole de hito en hito. Osito Pequeño también se quedó mirándole. Luego tomó su arco, tratando de inmovilizar al conejo con su mirada, y se puso en pie lentamente. Demasiado tarde. El conejo se incorporó de un salto y desapareció entre la maleza. ¡Qué lástima! Osito Pequeño estaba desconcertado y muy enojado consigo mismo. Un miserable conejo le había pillado desprevenido. Le parecía como si todas las criaturas del bosque se rieran de él. Las ardillas, subidas en las ramas del roble, se mofaban abiertamente. Un grajo echó a volar chillando divertido. Pues bien, la próxima vez no le pillarían desprevenido. Osito Pequeño sacó una flecha del cinto y la colocó en el arco, listo para disparar contra el primer conejo, ardilla o pichón, que se atreviera a cruzarse en su camino. Siguiendo el sendero, llegó a un estrecho y tumultuoso río que fluía en torno a una pequeña isla hecha de troncos y ramas. Un castor construía su refugio empleando terrones y hierbajos para taponar los orificios en la isla. ¡Qué buena pieza para llevarse a casa! Con la piel del castor, la madre de Osito Pequeño le haría una gorra o quizás una aljaba para sus flechas. Levantó el arco, pero en aquel preciso momento vio por el rabillo del ojo una inmensa rama de roble que flotaba río arriba, empujada pacientemente por un segundo castor. Osito Pequeño vio los tensos músculos del dorso del animal y sus brillantes ojillos que denotaban el esfuerzo que estaba realizando. Era el castor más grande que había visto jamás. ¿Qué admiración causaría en su casa verle llegar con aquella pieza? El castor siguió empujando lentamente la rama hasta colocarse a tiro del arco de Osito Pequeño. Súbitamente, surgida del cielo, sobre el agua apareció una águila gigantesca que se abalanzó sobre el desprevenido castor con las poderosas garras extendidas para atrapar al animal. El castor se volvió y la inmensa ave remontó el vuelo para luego descender nuevamente. El aterrado animal se encaramó en la rama mientras las inmensas alas se abatían sobre él. El castor estaba paralizado por el terror, indefenso ante la feroz águila que pretendía atraparle. Osito Pequeño no podía apartar la vista del castor. De pronto se sintió lleno de indignación. Aquel castor era suyo. Comenzó a dar gritos y a batir el agua con su arco. Al instante, el águila remontó el vuelo y el castor, libre ya de su pesadilla, se precipitó hacia su refugio. Las ondas en el agua se extendieron en torno a la pequeña isla y se desvanecieron lentamente. Osito Pequeño aguardó. Nada se movía y él se alegró porque ya no deseaba cazar al castor. No quería lastimarle para obtener una gorra o una aljaba para sus flechas. Le alegraba saber que el castor había conseguido escapar. Gobolino y el caballito de madera. Cuando las primeras sombras del anochecer cayeron sobre la llanura, Gobolino y el caballito de madera, perseguidos por una jauría de perros furiosos, buscaron refugio en el desierto camposanto. Un anciano sacerdote abrió de pronto la puerta de la iglesia y los dos amigos corrieron hacia él. Sonó entonces un tremendo repique de campanas al tiempo que una bandada de murciélagos aterrados salían de la torre de la iglesia. Los sabuesos se dieron media vuelta y huyeron entre ladridos. «Querido gatito», dijo el anciano sacerdote, inclinándose para acariciar a Gobolino,
Creo que esta iglesia encantada te ha salvado la vida. ¿Encantada?, repitieron Gobolino y el caballito mientras se esforzaban por recobrar el aliento. Así es. Vosotros mismos habéis podido oír el terrible clamor de las campanas, aunque nadie las hace sonar. Los aldeanos están asustados y ya no acuden a la iglesia. Al principio, los dos amigos estaban demasiado aturdidos para relatar al sacerdote sus aventuras, pero en cuanto se recobraron, le preguntaron si podían pasar la noche allí. Desde luego que podéis quedaros. Con gusto os invitaría a pasar la noche en mi casa, pero los gatos ponen nerviosa a mi ama de llaves. No obstante, seguro que os dará algo de comer. El sacerdote se alejó y al poco rato regresó con un plato de leche migada con pan. Espero que descanséis bien. Cuando terminaron su cena, Gobolino y el caballito de madera decidieron pasar la noche en el campanario, pues temían que los sabuesos, sin importarle los fantasmas, volvieran y penetraran en la iglesia. Cansados, subieron la empinada escalera. Y ya arriba vieron centenares de murciélagos asidos a las cuerdas de las campanas y con las alas plegadas. De pronto, uno de los murciélagos exclamó: «¡Es hora de levantarse! ¡Andando!». Con un terrible estruendo, los murciélagos se desasieron de las cuerdas de las campanas y descendieron en picado. Revoloteaban de un lado a otro por encima del órgano y entraban y salían del púlpito mientras el repique de las campanas llegaba hasta el último rincón del edificio. Abrumados por el espantoso estrépito y revolotear de los murciélagos, Gobolino y el caballito de madera se refugiaron junto a la pared. Hecha al fin la calma, los dos amigos, exhaustos tras tantas aventuras, se quedaron dormidos. Al despertar, observaron asombrados que los murciélagos habían regresado en silencio. Tras bostezar y desperezarse, Gobolino se volvió hacia ellos para dirigirles la palabra. «Caballeros, ¿no os dais cuenta del escándalo que organizáis todas las noches al dejar que las campanas repiquen sin parar? Los aldeanos están convencidos de que la iglesia está encantada. ¿No preferiríais trasladaros a otro lugar?» «Sí, sí», dijeron los murciélagos. «Esto es muy ruidoso y hay poco espacio». «Pues en el monte Huracán, donde yo vivía antes, hay cientos de cuevas vacías. Hay sitio para miles de murciélagos». «¿No nos engañas? ¿Estás seguro?» «Desde luego, pero tendréis que entrar en las cuevas con gran sigilo, porque allí, en la cueva más alta, vive una bruja, la cual, si la hacéis enfadar, os convertirá en cualquier cosa horrible». De dos en dos, los murciélagos fueron soltándose de las cuerdas y partieron en el temprano amanecer hacia Monte Huracán. Más tarde, aquella misma mañana, el sacerdote se despidió muy satisfecho de Gobolino y el caballito de madera. «Apenas puedo creerlo. ¿Quién iba a pensar que el encantamiento que tenía al pueblo atemorizado no era otra cosa que murciélagos que se sujetaban y se soltaban de las cuerdas de las campanas? Siempre os estaré agradecido, mis buenos amigos». Con que ambos emprendieron el camino hacia Monte Huracán en busca de Salima, la hermana de Gobolino. El camino era largo y fatigoso, pero al fin divisaron la inmensa montaña carmesí. No se apercibieron de una nubecilla negra que se formaba sobre los picos, una nube que giraba y oscilaba a medida que aumentaba de tamaño. La nube empezó a avanzar hacia ellos al tiempo que se oían unos chillidos. El caballito de madera alzó la vista y vio la nube que descendía cada vez más hasta situarse justo a ras de la llanura. Enseguida comprendió que eran los murciélagos que regresaban. ¡A por ellos! ¡Venganza! ¡Venganza!, chillaban los murciélagos lanzándose contra los dos amigos. Estos
Agacharon instintivamente la cabeza y al instante se vieron rodeados de garras y dientes que les atacaban por doquier. Gobolino repartía mordiscos y arañazos a diestro y siniestro, mientras el caballito la emprendía a coces. Hirieron a varios murciélagos, pero seguían apareciendo más. Al fin hubo un alto en la batalla que el caballito de madera aprovechó para levantarse sobre sus patas traseras y gritar: ¡Basta! ¡Basta! ¿A qué viene que estéis tan furiosos? ¡Promesas! ¡Promesas! No son más que palabras vanas y mentiras. Pronto, como instalamos a nuestras familias en su nuevo hogar, la malvada gata de la bruja nos obligó a marcharnos. Ahora tendremos que regresar a la iglesia. ¡Esperad, por favor!, suplicó Gobolino. Me dirijo a Monte Huracán para ayudar a mi hermana Salima, la gata de la bruja. Puede que a cambio de mi ayuda permita que os quedéis en las cuevas. Los murciélagos, apaciguados, convinieron en que aquello era mejor que volver a la iglesia. Algunos de ellos enlazaron sus alas para formar 2 hamacas voladoras sobre las que se subieron Gobolino y el caballito, y volaron hasta llegar al pie de Monte Huracán. Tras dejar a los murciélagos instalados en unas conejeras para pasar la noche, ambos amigos iniciaron el escarpado camino de ascenso a la cumbre del monte. El sendero era tortuoso. El sol se puso y las montañas aparecieron sombrías y amenazadoras. Los 2 amigos llegaron a una cueva vacía y decidieron quedarse a dormir allí hasta que amaneciera. Cuando despertaron, la cueva estaba inundada de luz. En el centro de la misma había una pequeña gata negra con aspecto receloso y feroz y unos ojos verdes que lanzaban chispas. ¡Hermana! ¡Mi hermana Salima! ¡Si eres tú! Ambos gatos se abrazaron, lamiéndose y ronroneando de alegría. Vine tan pronto como el búho me entregó tu recado. ¿Por qué me mandaste llamar, hermana? Los ojos verdes de Salima se llenaron de lágrimas. Deseo ser una gata faldera, sollozó. Estoy más que harta de ser la gata de una bruja y de pasarme la vida cometiendo fechorías. Eso ya no me divierte. Quiero ser buena como tú. ¿Pero dejará la bruja que te vayas? Oh, no, jamás. Me iré al amanecer, aprovechando que duerme tras haberse pasado toda la noche vagando por ahí. Pero, ¿y si se despierta y ve que te has marchado? Pues saldrá en mi busca, contestó Salima con una carcajada y secándose los ojos. Pero, si atravieso una corriente de agua, no podrá atraparme. Las brujas no pueden atravesar las corrientes de agua. Pero los gatos de las brujas sí pueden. Si de veras quieres ayudarme, esto es lo que debes hacer. Mi ama es muy vieja y está casi ciega, de modo que no se dará cuenta si tú ocupas mi lugar durante unas horas, las suficientes para darme tiempo a alcanzar el arroyo y atravesar la llanura. Gobolino se echó a temblar ante aquella proposición. Pero, ¿cómo iba a negarse a ayudar a su hermana? Además, tenía que pensar en los murciélagos. Si ayudaba a Salima a escapar, los murciélagos se instalarían en las cuevas y dejarían en paz la iglesia. No había otra solución. A la mañana siguiente tendría que regresar a la temible cueva de la bruja. El brujo. En una cueva en medio del bosque vivía un brujo que practicaba las artes mágicas. La gente le temía y le hacía regalos para congraciarse con él. Un racimo de plátanos maduros, unas ciruelas o pescado fresco del río. Pero los regalos no ablandaban al brujo, quien se los comía y esperaba que le llevaran más. En el bosque vivía también una niña llamada Lali. Cuando no tenía otra cosa que hacer, se escondía entre los matorrales y observaba la cueva donde vivía el brujo, pues le gustaba verle salir con su escoba de hojas secas para ponerse a barrer. Siempre que barría la cueva,
sacaba fuera todas sus pertenencias para poder barrer los rincones. Tenía tantas cosas que Lali suponía que debía ser muy rico. En el interior de la cueva había más cosas que en todo el bosque. Una tarde, mientras Lali miraba desde su escondrijo, pasó frente a la cueva un tigre listado. El brujo se asomó a la puerta y dijo amablemente: «Buenas tardes, tigre. ¿No quieres entrar y cenar conmigo? Tengo comida suficiente para los dos». «Gracias», contestó el tigre, y penetró en la cueva. Lali esperó y esperó, pero el tigre no volvió a aparecer. Cuando el brujo salió de la cueva, Lali vio que tenía un nuevo objeto: una alfombra a rayas. Y Lali se preguntó de dónde la habría sacado. Jamás había visto una alfombra igual. Otra tarde pasó frente a la cueva un mono gris con un rabo muy largo. El brujo se asomó a la puerta y dijo amablemente: «Buenas tardes, monito. ¿No quieres entrar y cenar conmigo? Tengo comida suficiente para los dos». «Gracias», dijo el mono gris, y penetró en la cueva. Lali esperó y esperó, pero el mono no volvió a aparecer. La próxima vez que el brujo salió para barrer su cueva, Lali vio que tenía un nuevo objeto: un sombrero de piel gris con una larga borla. Lo llevaba puesto mientras barría, y la borla se balanceaba de un lado a otro. Lali nunca había visto un sombrero semejante. Y otra tarde pasó frente a la cueva un papagayo rosa. El brujo se asomó a la puerta y dijo amablemente: «Buenas tardes, papagayo. ¿No quieres entrar y cenar conmigo? Tengo comida suficiente para los dos». «Gracias», dijo el papagayo, y penetró en la cueva. Lali esperó y esperó, pero el papagayo no volvió a aparecer. La próxima vez que el brujo salió para barrer su cueva, Lali vio que tenía un nuevo objeto: un abanico hecho de plumas rosas. Esta vez, la niña adivinó lo ocurrido. Comprendió que el brujo había hecho un abanico con las plumas del papagayo. Y adivinó también lo ocurrido al tigre listado y al mono gris. Se habían convertido en una alfombra y en un sombrero gris con una borla. Lali decidió que no permitiría que el brujo, con sus artes mágicas, la convirtiera a ella en un objeto. Pero un día, mientras estaba oculta, vio que el brujo dormía y entró de puntillas en la cueva para contemplar los artilugios mágicos que el brujo empleaba para hechizar a la gente. Vio un hueso en un rincón y pensó que acaso fuera un hueso mágico. Cuando iba a cogerlo, el brujo se incorporó y la agarró con fuerza. «Hola, negrita», dijo amablemente. «¿No quieres quedarte a cenar conmigo? Tengo comida suficiente para los dos». «No, gracias. Ya he cenado». «No importa. Quédate a compartir mi cena. Si no aceptas voluntariamente, tendré que obligarte». «Muy bien», dijo Lali, sabiendo que no podía escapar del brujo, que era muy fuerte y astuto. El brujo empezó a remover el caldo que tenía al fuego. «¿Qué cosas tan bonitas hay en su cueva? Debe tener todo cuanto necesita». «Hay una cosa que me falta. Un taburete para sentarme». «¿Qué clase de taburete?» «Un pequeño taburete negro». Lali comprendió enseguida que debía andarse con mucho cuidado si no quería acabar convertida en un taburete negro. Cuando el caldo estuvo listo, el brujo lo sirvió en 2 cuencos. Y cuando creyó que Lali no le observaba, echó una pizca de polvos en uno de los cuencos y masculló unas palabras mágicas. Dio a Lali aquel cuenco y él se quedó con el otro. Pero mientras iba a buscar 2 cucharas dando la espalda a Lali, ésta cambió de sitio los cuencos y dio al brujo el que tenía los polvos mágicos. «Tómate el caldo. Anda, sé buena chica. Es que está muy caliente». «Pues sopla». Lali sopló el caldo. «Ahora toma la cuchara y cómetelo», dijo el brujo moviéndose alrededor. «Es que no sé utilizar la cuchara porque en mi casa no tenemos».
Por favor, enséñame cómo debo manejarla. Fíjate en mí. Sostienes el mango así y metes el otro extremo de esta manera. Luego te la llevas a la boca y te tomas el caldo. El brujo tomó una cucharada y ella trató de imitarlo. Pero las manos le temblaban tanto que derramó el caldo en el suelo. Apresúrate, apresúrate. Haremos una carrera, a ver quién se lo acaba primero. Lali comía tan deprisa como podía, pero el brujo le sacaba ventaja. Tan pronto como el brujo terminó de tomarse el caldo, empezó a encogerse, haciéndose su cabeza cada vez más plana y sus piernas cada vez más cortas. Y en menos que canta un gallo, se había convertido en un taburete negro. Lali echó un vistazo por la cueva y halló el bote de los polvos mágicos que el brujo había echado al caldo. Derramó un poco de aquellos polvos sobre la alfombra, el sombrero y el abanico. Y estos se transformaron de nuevo en un tigre, un mono y un papagayo. Lali y los animales se pusieron a bailar de alegría y luego corrieron a sus casas para contárselo a sus madres. Y a pesar de que el brujo ya no era sino un taburete negro de lo más inofensivo, jamás volvieron a acercarse por su cueva. La canción de la babosa. No comprendo, decía la babosa con tristeza, ¿por qué nadie quiere a las babosas? No huelo mal, no hago ruido, soy educada y muy atractiva, aunque esté mal que lo diga yo. Entonces apareció una mariquita. ¡Hola, babosa! Porque tú eres una babosa, ¿verdad? ¡Claro que sí! No sé por qué pones esa cara. Será porque eres muy pringosa. Bueno, me voy volando. Tengo que ir a divertir a los niños. Les gusta cantar para mí. La mariquita se alejó cantando un bello estribillo. Mariquita, mariquita, corre a tu nido. Tu casa está ardiendo y tus hijos se han ido. La babosa se sentía más triste que nunca. Deseaba que los niños cantaran para ella. Nadie quiere a la babosa, dijo con un suspiro mientras se deslizaba por el sendero del jardín. En aquel momento, un mirlo se posó delante de ella. Exclamó el mirlo. Pensaba comerte, babosa, pero tienes un aspecto tan repelente que se me han quitado las ganas. Menos mal. El caso es que yo me encuentro muy guapa. ¡Qué ocurrencia!, se mofó el mirlo. Bueno, me voy volando. Yo les canto a los niños y luego ellos me cantan a mí. Y el mirlo se alejó cantando. En lo alto de los tilos cantan alegre los mirlos. La babosa estaba muy triste. Deseaba que los niños cantaran para ella. Nadie quiere a las babosas, suspiró. De pronto, un petirrojo se posó delante de ella. Hola, babosa. ¿Qué son esos bultos tan horribles que te salen de la cabeza? No son bultos, sino mis antenas, y me son muy útiles. Bah, bueno, me voy volando. Yo les canto a los niños, y luego ellos cantan para mí esta canción. Todos los pájaros del universo manifestaron gran desconsuelo al saber que el petirrojo había muerto. La babosa estaba desesperada. Deseaba que los niños cantaran para ella. Nadie quiere a la babosa, suspiró. No me lo explico. No huelo mal, no hago ruido, soy educada y muy atractiva, aunque esté mal que lo diga yo. Estoy de acuerdo contigo, dijo una voz. La babosa alzó la vista y vio a un apuesto caracol apoyado en el tallo de un repollo. Te vengo observando atentamente y no creo que exista criatura más encantadora que tú, aparte de los caracoles, claro está. Si es así, explícame por qué nadie ha dedicado una canción a las babosas. Pues porque esas canciones son horribles y tú muy guapa, contestó el caracol. ¿No te has fijado en lo estúpidas que son las letras de esas canciones? Bueno, sí, pero me encantaría que alguien me dedicara una canción. Yo compondré una para ti y te la cantaré. El caracol sacó su guitarra y se puso a cantar. Mi linda y dulce babosa,
con tu lento caminar vas dejando un rastro mágico por donde quiera que vas. Y la babosa se sintió más feliz que nunca.